Mi esposo dejó a nuestra hija con un brazo roto para irse con mi hermana. Luego, los encontré teniendo sexo en nuestro sofá familiar. Inmediatamente pedí el divorcio y obtuve la custodia total de nuestros hijos. Soy una mujer de 40 años, nunca pensé que estaría aquí escribiendo esto. Mi esposo, de 42 años, y yo estuvimos casados durante 18 años, desde que yo tenía 22 y él 24. Tenemos 2 hijos hermosos, un hijo de 14 años y una hija de 12. Siempre pensé que teníamos un matrimonio perfecto, pero supongo que nada es nunca lo que parece. Mi hermana mayor, Diane, de 43 años, siempre tuvo problemas conmigo. Al crecer, nunca pude entender por qué parecía odiarme tanto. Nuestros padres siempre la favorecieron, pero eso no fue suficiente, ella tenía que tomar todo lo que a mí me importaba también. Cuando tenía 15 años, descubrí que tenía un verdadero talento para el baloncesto. El entrenador de nuestra escuela dijo que yo era una de las jugadoras más dotadas naturalmente que había visto en años. Por primera vez, encontré algo que era solo mío, algo en lo que sobresalía y que me hacía sentir bien conmigo misma. 3 semanas después de unirme al equipo, mi hermana de repente desarrolló un interés en el baloncesto también. No era mala, pero no estaba a mi nivel. Luego, durante un entrenamiento un día, se lesionó gravemente la rodilla. Les dijo a nuestros padres que la había empujado durante un ejercicio porque estaba celosa de sus habilidades. Nunca hice eso, nunca, pero mis padres le creyeron sin cuestionar. Me prohibieron volver a jugar baloncesto, diciendo que era demasiado competitiva y peligrosa. Perdí lo único que me había dado confianza. Ese fue solo un ejemplo de muchos. Me robó a mi primer novio en la escuela secundaria diciéndole mentiras sobre mí. Propagó rumores sobre mí en la escuela que me dificultaron hacer amigos. A pesar de todo, me mantuve a mí misma y traté de construir mi propia vida lejos de su sombra. Cuando conocí a Jack, pensé que finalmente había escapado de su influencia. Él era amable, atento y me hacía sentir especial. Nos casamos jóvenes, pero éramos felices. Construimos una buena vida juntos con nuestros hijos. Jack trabajaba duro en la empresa de construcción de su padre y yo trabajaba a tiempo parcial como asistente administrativa en una clínica local. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Durante el último año, comencé a notar algo que me revolvía el estómago. Cada vez que mi hermana llamaba a Jack para pedir ayuda, ya fuera para mover muebles, arreglar algo en su casa o simplemente para hablar, él dejaba todo y se iba con ella. Al principio pensé que solo estaba siendo amable, pero había un entusiasmo en su respuesta que me molestaba. Nunca se había movido tan rápido por nadie más, ni siquiera por su propia madre. Hace 6 meses, mi hermana Diane y su esposo Mark se divorciaron. Mark siempre había sido un buen tipo, educado y amigable. El divorcio pareció surgir de la nada. Diane les dijo a todos que Mark había sido emocionalmente abusivo, pero algo en su historia no cuadraba. Sin embargo, la primera persona a la que llamó después de que el divorcio finalizó fue a Jack, no a mí, su hermana. Mi esposo, y como siempre, Jack inmediatamente fue a consolarla sin pensarlo 2 veces. El mes pasado llegó el punto de quiebre. Mi hija Emily se rompió el brazo al caerse de su bicicleta. Jack y yo la llevamos al hospital juntos mientras nuestro hijo se quedaba en casa de su amigo. Después de llegar a casa, Emily quería su comida reconfortante favorita, un batido y papas fritas de la cafetería local. Como siempre ha sido la niña de papá, preguntó si Jack se quedaría con ella mientras yo iba a buscar la comida. Estuve de acuerdo y conduje hasta la cafetería. Cuando regresé 20 minutos después, encontré a Emily llorando en el sofá. Jack se estaba poniendo la chaqueta junto a la puerta. Le pregunté qué estaba pasando y él dijo que Diane había llamado, que no se sentía bien y necesitaba que él fuera. No podía creer lo que estaba escuchando. Nuestra hija acababa de romperse un brazo, estaba adolorida, y él se iba. Le pedí que se quedara, señalando que Emily lo necesitaba en ese momento. Me miró como si estuviera siendo irrazonable y dijo, «Tu hermana me necesita». Luego salió por la puerta. Me quedé allí, la comida enfriándose en mis manos, viendo a mi hija llorar más fuerte. En ese momento me di cuenta de que algo andaba muy mal con mi matrimonio. Dejé la comida, subí y empaqué maletas para mí y mis hijos. Llamé a mi amiga Rachel, que siempre me había apoyado, y le pregunté si podíamos quedarnos con ella unos días. Ella aceptó sin dudarlo. Desperté a Emily, le dije que íbamos a casa de Rachel y llamé a mi hijo para decirle que nos encontrara allí. Él escuchó algo en mi voz y no discutió. 2 días después, me di cuenta de que había dejado mi computadora portátil de trabajo en casa.
La necesitaba para un proyecto importante que debía entregar al día siguiente, así que no tuve más remedio que volver a la casa. Supuse que Jack estaría en el trabajo, así que usé mi llave y entré en silencio. El sonido de la sala me hizo congelar en el pasillo. Doblé la esquina y vi algo que siempre estará grabado en mi memoria. Jack y Diane estaban en nuestro sofá familiar, el mismo donde habíamos visto películas con nuestros hijos, teniendo sexo. Estaban tan absortos el uno en el otro que no me notaron al principio. Cuando finalmente me vieron de pie allí, se apresuraron a cubrirse. La cara de Jack se puso blanca. Corrió hacia mí, aún subiéndose los pantalones, diciendo que no era lo que parecía, que yo estaba malinterpretando la situación. Me quedé allí por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego encontré mi voz y le pregunté cuánto tiempo había estado sucediendo esto. ¿Todo nuestro matrimonio había sido una mentira? ¿Fui solo conveniente hasta que pudo estar con mi hermana? Él comenzó a poner excusas, diciendo que solo había sucedido unas pocas veces, que todavía me amaba. No esperé a escuchar más. Le dije que quería el divorcio y salí. Conduje de regreso a casa de Rachel en un estado de aturdimiento. Cuando llegué allí, me derrumbé en su sofá. Las lágrimas no paraban de salir. Le conté todo lo que había visto. Rachel estaba furiosa. Aunque le pedí que no lo hiciera, llamó a mis padres y les contó lo que había sucedido. En cierto modo, me sentí aliviada de que lo hiciera porque yo no pude pronunciar esas palabras en voz alta delante de ellos. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar con llamadas y mensajes de texto de Jack y Diane. Lo apagué. No podía lidiar con ellos. Tenía que averiguar cómo decirles a mis hijos que su padre y su tía habían destruido nuestra familia. Esa noche, me quedé despierta, preguntándome cómo todo se había desmoronado tan rápido. ¿Cómo les dices a dos niños que su padre traicionó a su madre con su tía? ¿Cómo volverían a confiar en la familia? ¿Cómo lo haría yo? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que mi mundo se derrumbó. Primero, quiero agradecer a todos por el apoyo. Nunca esperé que tanta gente se comunicara y compartiera historias similares. Ayuda a saber que no estoy sola, aunque no le desearía esta situación a nadie. Después de quedarme con Rachel durante 5 días, finalmente tuve que enfrentar la verdad con mis hijos. Los senté en la sala de Rachel y les expliqué que su padre me había sido infiel con su tía Diane. Mi hijo inmediatamente se levantó, pateó una silla y salió furioso de la habitación. Mi hija me miró fijamente, sacudió la cabeza y me dijo que estaba mintiendo. Esperaba esa reacción, ella y Jack siempre han sido cercanas. Corrió a su habitación temporal y cerró la puerta de golpe. Les di espacio a ambos. Mi hijo regresó 1 hora después, se sentó a mi lado en el sofá y apoyó la cabeza en mi hombro. No hablamos. No lo necesitábamos. Mi hija se quedó en su habitación hasta la cena. Apenas comió y no me miraba. Ese mismo día, llamé a un abogado y comencé el proceso de divorcio. También retiré la mitad del dinero de nuestra cuenta bancaria conjunta y lo puse en una nueva cuenta solo a mi nombre. La casa está a nombre de ambos, pero pagué el enganche con una herencia de mi abuela, así que mi abogado dice que tengo un buen caso para quedarme con ella. 2 días después, Rachel me llamó al trabajo y me dijo que fuera a su casa de inmediato. Cuando llegué, encontré a mis padres, a los padres de Jack y a Jack sentados en su sala. Rachel había organizado esta reunión sin decírmelo. Dijo que era hora de que todos escucharan la verdad directamente. Entré y me quedé junto a la puerta, lista para irme si era necesario. Jack se veía terrible, sin afeitar, con ojeras. Mis padres parecían confundidos y enojados. Los padres de Jack estaban sentados rígidamente al borde del sofá. Rachel les contó a todos exactamente lo que había visto ese día en la casa. También reveló algo que yo no sabía: Diane había tenido problemas legales varias veces a lo largo de los años. Rachel la había sacado de apuros 2 veces. Mis padres habían encubierto sus problemas, incluso para mí. Entonces Rachel soltó otra bomba: había hablado con Mark, el ex esposo de Diane. Él le dijo que dejó a Diane porque ella había sido emocional y físicamente abusiva durante todo su matrimonio. La gota que derramó el vaso fue cuando ella lo golpeó durante una discusión y amenazó con decirles a todos que él era el abusador si alguna vez revelaba la verdad. Diane había estado mintiendo sobre la razón de su divorcio. Mi madre de repente se levantó y me abofeteó. Gritó que yo debía haber seducido a Jack, que siempre estuve celosa de Diane. El padre de Jack apartó a mi madre de mí mientras su madre miraba horrorizada. Jack se sentó con la cabeza entre las manos, sin decir nada.
Rachel les ordenó a mis padres que se fueran de su casa. Lo hicieron, pero no sin antes que mi padre me señalara y dijera, todo esto fue culpa suya por no ser una mejor esposa. Los padres de Jack se quedaron. Su madre se acercó a mí, me abrazó y susurró que lo sentía. Su padre le dijo a Jack que estaba despedido del negocio familiar. Luego mi hija bajó las escaleras. Debió haber oído todo porque se acercó directamente a Jack y le dijo que lo odiaba. Le dijo que ya no era su padre. Luego se volvió hacia mí y se disculpó por no haberme creído. Mi hijo apareció detrás de ella. Miró a Jack y solo dijo, la elegiste a ella en lugar de a nosotros. Luego ambos niños volvieron a subir. Jack se derrumbó entonces, sollozando y rogándome que lo perdonara. Juró que terminaría las cosas con Diane, que fue solo un error, que todavía me amaba a mí y a los niños más que a nada. Le dije que tenía 2 días para sacar sus cosas de nuestra casa o llamaría a la policía. Él dijo que no tenía a dónde ir. Sus padres le dijeron que no era bienvenido en su casa después de lo que había hecho. Le dije que eso ya no era mi problema. 3 días después, los niños y yo regresamos a nuestra casa. Jack había sacado su ropa y sus artículos personales, pero poco más. Encontré su anillo de bodas en el mostrador de la cocina. Mark, el ex esposo de Diane, se comunicó conmigo después de enterarse de todo por Rachel. Sugirió que nos reuniéramos para tomar un café. Acepté, necesitando entender más sobre lo que había sucedido. Mark era tan amable como lo recordaba, pero ahora había una conciencia en él. Me dijo que Diane había sido abusiva durante todo su matrimonio, comenzando con pequeñas críticas que escalaron hasta un control total de su vida. Cuando finalmente se le opuso, ella se volvió físicamente violenta. Me mostró una cicatriz en el brazo donde le había arrojado un vaso. Tenía fotos de moretones y copias de mensajes de texto amenazantes que ella le había enviado. Me preguntó si quería presentar una denuncia policial con él. La idea de que Diane enfrentara consecuencias por sus acciones después de años de salirse con la suya lastimando a la gente me atraía. Fuimos a la estación de policía juntos al día siguiente. El oficial que tomó nuestro informe parecía escéptico al principio, especialmente cuando Mark compartió su evidencia. Las víctimas masculinas de abuso doméstico no siempre son tomadas en serio. Pero después de ver los mensajes de texto y las fotos, el oficial accedió a abrir un caso. Nos aconsejó obtener órdenes de restricción y nos recomendó abogados especializados en casos de abuso doméstico. Mis hijos estaban sufriendo. Mi hija tenía episodios en los que se quedaba mirando al espacio y no respondía cuando la llamaba por su nombre. Mi hijo apenas hablaba. Ambos se negaron a ir a la escuela. Organicé que comenzaran a ver a un consejero, pero la cita más temprana era dentro de 2 semanas. Jack seguía llamando y enviando mensajes de texto. Envió flores, tarjetas y regalos para los niños. No los tiré, pero tampoco los reconocí. A pesar de todo, una parte de mí todavía se preocupaba por él. 18 años de matrimonio no desaparecen de la noche a la mañana, sin importar lo que haya hecho la otra persona. Una noche, llamaron a la puerta. Encontré a Mark parado allí con pizza y un juego de mesa. Dijo que pensó que los niños podrían necesitar una distracción. Siempre les había gustado como el tío Mark cuando estaba casado con Diane. Mi hijo incluso sonrió cuando lo vio, por primera vez en 2 semanas. Mi hija le dio un abrazo. Comimos pizza y jugamos Monopoly hasta tarde. Durante unas horas, los niños parecieron casi normales. Cuando se fueron a la cama, Mark me ayudó a limpiar. Me dijo que todavía estaba en terapia lidiando con las secuelas de su matrimonio con Diane. Sugirió que los niños también podrían beneficiarse de ello. Estuve de acuerdo. Antes de irse, me abrazó. Me aferré más de lo que debería haberlo hecho, necesitando la comodidad del contacto humano. Prometió mantenerse en contacto con nosotros y se fue. Al día siguiente, me enteré de que Diane había sido despedida de su trabajo después de que su jefe se enterara de la denuncia policial. Ella estaba diciendo a todo el mundo que yo había inventado mentiras sobre ella para obtener simpatía. Algunos de nuestros familiares le creyeron, otros se comunicaron conmigo en privado para decir que siempre habían sabido que algo andaba mal con ella. Lo estoy tomando un día a la vez. Los niños son mi prioridad ahora. Los documentos de divorcio están presentados. He bloqueado a Jack en mi teléfono, aunque sigue encontrando nuevos números para llamar. No sé qué depara el futuro, pero sé que no volveremos a ser como antes. Algunas cosas no se pueden arreglar. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización.
La vida ha caído en una nueva rutina. Los niños y yo hemos estado viendo a un terapeuta familiar una vez a la semana y cada uno tiene sesiones individuales también. Está ayudando, lentamente. El trabajo ha estado ocupado, lo cual en realidad es una bendición, me da algo en que concentrarme además del proceso de divorcio y las dificultades de los niños. También he comenzado a salir a caminar por las noches solo para despejar mi mente. La semana pasada me uní a una clase de fitness en un centro comunitario. Se siente bien cuidarme después de meses de apenas funcionar. En el gimnasio conocí a una mujer llamada Tara que también está pasando por un divorcio. Hemos comenzado a reunirnos para tomar café antes de nuestras sesiones de ejercicio. Tener a alguien que entiende el proceso sin estar directamente involucrada en mi situación ha sido útil. Mi hija sigue teniendo dificultades. Algunos días está enojada con Jack, diciéndome que nunca quiere volver a verlo. Otros días lo extraña terriblemente y se va a quedar a su nuevo apartamento. Nunca la detengo de verlo, necesita procesar sus sentimientos a su manera. La terapeuta explicó que mi hija a veces se disocia cuando sus emociones se vuelven demasiado abrumadoras, se quedará mirando al espacio y parecerá desconectarse de la realidad por un tiempo. Estamos trabajando en técnicas de enraizamiento para ayudarla cuando esto sucede. Mi hijo se niega a ver o hablar con Jack. Borró el número de su padre de su teléfono y bloquea cualquier número nuevo desde el que Jack intente contactarlo. He intentado hablar con él sobre darle a su padre la oportunidad de disculparse, pero él se cierra de inmediato. La terapeuta dice que no lo presione, se comunicará cuando esté listo, si es que lo está alguna vez. La semana pasada encontré a mi hijo llorando en su habitación a altas horas de la noche. Me senté en su cama y lo abracé. Me dijo que extrañaba cómo eran las cosas, pero que odiaba a su padre por destruir a nuestra familia. Me quedé con él hasta que se durmió, algo que no había hecho desde que era pequeño. Mark ha sido una fuente de apoyo inesperada. Viene al menos una vez a la semana, generalmente trayendo la cena o una película para los niños. Se han acercado a él, especialmente mi hijo, quien parece verlo como una figura paterna sustituta. Mi hija es más reservada, pero se está abriendo. El sábado pasado, Mark nos presentó a su nuevo novio, Chris. Me sorprendió, Mark nunca había mencionado ser bisexual durante su matrimonio con Diane. Me dijo que siempre lo había sabido, pero que había reprimido esa parte de sí mismo porque Diane había hecho comentarios homofóbicos cada vez que surgía el tema. Chris es amigable y bueno con los niños, parecieron sentirse cómodos con él de inmediato. Jack tiene un nuevo trabajo en una empresa de construcción rival. Según mi hija, le está yendo bien económicamente. Mencionó que compró el apartamento que está alquilando, un lugar elegante en el centro, al parecer. Tenía una cuenta de ahorro separada de la que nunca supe. El abogado dice que esto podría ser importante para el acuerdo de divorcio. Jack y Diane ya no se ven. Mi hija me dijo que tuvieron una gran pelea después de que los padres de Jack se negaran a reconocer a Diane en un evento familiar. Jack finalmente se dio cuenta de lo que había tirado por alguien que solo se preocupaba por sí misma. La vida de Diane se ha desmoronado. Rachel me dijo que fue desalojada de su apartamento y que está viviendo en su auto, trabajando en una tienda de conveniencia. A pesar de todo lo que ha hecho, no puedo soportar la idea de que esté sin hogar. Le dije a Rachel que le hiciera saber a Diane que puede quedarse en nuestra habitación de invitados si no tiene otro lugar a donde ir. Puede que odie lo que hizo, pero sigue siendo familiar de mis hijos y nuestra ciudad no es segura para alguien que vive en su auto, especialmente por la noche. Rachel cree que estoy loca por ofrecerlo. Quizás lo estoy, pero no dejaré que el odio me consuma como consumió a Diane. El caso policial contra Diane por el abuso contra Mark avanza lentamente. El fiscal dice que es difícil porque gran parte del abuso ocurrió hace años, pero las recientes amenazas por mensaje de texto ayudan a su caso. Mark está preparado para testificar si llega a juicio. He comenzado a hablar con un asesor financiero sobre cómo asegurar mi futuro. El acuerdo de divorcio debería ser suficiente para que yo conserve la casa y mantenga la estabilidad para los niños, pero ahora necesito pensar a largo plazo. Estoy considerando regresar a la escuela para obtener una certificación que me ayude a avanzar en el trabajo. A veces miro fotos antiguas y me pregunto cómo llegamos aquí, cómo el hombre que prometió amarme para siempre pudo traicionarme tan completamente, cómo la hermana con la que crecí pudo lastimarme tan profundamente. Pero luego miro a mis hijos y sé que tengo que seguir adelante por ellos. Mark y Chris nos han invitado a ir de campamento el próximo mes. Mi hijo está emocionado. Mi hija está indecisa, pero dispuesta a intentarlo. Será nuestro primer viaje familiar sin Jack.
Estoy nerviosa al respecto, pero también tengo ganas de crear nuevos recuerdos que no estén contaminados por la traición. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y casi un año desde que descubrí a Jack y Diane juntos. Han cambiado tantas cosas que a veces apenas reconozco mi vida. El divorcio se finalizó el mes pasado. Jack no impugnó ninguna de mis solicitudes, me quedé con la casa, obtuve la custodia principal de los niños y recibí una pensión alimenticia justa. Su cuenta de ahorro secreta resultó ser sustancial, había estado ahorrando dinero durante años. El juez le ordenó que dividiera esos fondos conmigo, ya que fueron adquiridos durante nuestro matrimonio. Mi hijo sigue negándose a tener una relación con Jack. Ha canalizado su enojo en los deportes, uniéndose al equipo de baloncesto de la escuela y sobresaliendo en él. Su entrenador dice que tiene un talento real. Voy a cada partido, animando más fuerte que nadie. Mi hija ve a Jack cada 2 fines de semana. Dejó de tener episodios disociativos, aunque todavía lucha con la confianza en las personas. Su terapeuta dice que está progresando bien. Ella y yo nos hemos vuelto más cercanas que nunca. Tenemos una noche de cine semanal solo para nosotras dos. Sorprendentemente, Diane aceptó mi oferta de vivienda temporal hace 3 meses. Apareció en mi puerta una noche, luciendo delgada y derrotada. Se quedó en nuestra habitación de invitados durante 4 semanas mientras encontraba un nuevo trabajo y ahorraba para un apartamento. Apenas hablamos durante ese tiempo. Los niños la evitaron por completo. En su último día, me dejó una carta disculpándose por todo, el incidente del baloncesto cuando éramos adolescentes, robarme a mi novio, los años de socavarme y, finalmente, la aventura con Jack. Escribió que siempre me había tenido celos, aunque nuestros padres la favorecieran. Dijo que yo tenía una confianza natural que ella nunca pudo lograr y eso la hacía odiarme. No sé si alguna vez podré perdonarla, pero leer sus palabras trajo una sensación de cierre que no esperaba. Se mudó a otro estado el mes pasado. Tal vez la distancia nos ayude a todos a sanar. Mark y Chris se han convertido en figuras habituales en nuestras vidas. Fuimos a ese viaje de campamento, que resultó ser exactamente lo que todos necesitábamos. Estar en la naturaleza, lejos de los recuerdos del pasado, nos permitió relajarnos y reír juntos. Mi hija y Chris congeniaron con la observación de aves, de todas las cosas. Ahora ella le envía mensajes de texto con fotos de aves que ve por la ciudad. Mi amistad con Tara del gimnasio se ha profundizado. Nos inscribimos juntas en una media maratón, motivándonos mutuamente a través de las sesiones de entrenamiento matutinas. Nunca pensé que sería una corredora, pero el desafío físico me ayuda a despejar la mente. La semana pasada, Tara me presentó a su hermano Mako. Él también está divorciado, con un hijo adolescente. Nos llevamos bien de inmediato, hablando durante horas mientras tomábamos café. Me invitó a cenar el próximo fin de semana. Le dije que sí, y luego me entró el pánico. Estoy lista para volver a salir. La terapeuta dice que no hay un plazo para seguir adelante, pero se siente extraño imaginarme con alguien que no sea Jack. Les conté a los niños sobre la cena con Mako, queriendo ser transparente. Mi hijo se encogió de hombros y dijo, «¿Lo que te haga feliz, mamá?» Mi hija tuvo más preguntas. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Lo conoceremos? Respondí honestamente, asegurándole que era solo una cena, no una nueva relación. Jack se enteró de alguna manera, probablemente a través de nuestra hija. Apareció sin previo aviso, pidiendo hablar. Por primera vez, no intentó poner excusas ni rogar por una reconciliación. Dijo que entendía que había roto algo que no podía arreglarse. Solo quería que supiera que lo sentía, que realmente lo sentía, y que haberme lastimado a mí y a los niños era el mayor arrepentimiento de su vida. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que agradecía su disculpa. También le dije que iba a cenar con alguien el próximo fin de semana. La expresión de su rostro me hizo dar cuenta de que nunca me había imaginado con nadie más, aunque fue él quien destrozó nuestro matrimonio. Al irse, Jack me preguntó si creía que nuestro hijo volvería a hablarle. No lo endulcé. Dije que no lo sabía, que algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo, pero que prometía no desanimar una reconciliación si nuestro hijo decidía que la quería. El caso contra Diane se resolvió fuera de los tribunales. Ella aceptó libertad condicional, clases de manejo de la ira y una orden de restricción que le impedía contactar a Mark. Él dice que está satisfecho con el resultado, nunca quiso venganza, solo el reconocimiento de lo sucedido y protección contra futuros acosos.
Mis padres intentaron reconectarse el mes pasado. Mi madre llamó diciendo que habían tenido tiempo para pensar y se dieron cuenta de que habían sido injustos conmigo. Me reuní con ellos para almorzar, sin esperar mucho. Mi padre pasó la mayor parte del tiempo poniendo excusas para Diane y sugiriendo que debería considerar perdonar a Jack por el bien de los niños. Salí antes de que llegara el postre y no he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Algunas relaciones no valen la pena salvarlas. Anoche, mientras me preparaba para dormir, me encontré mirándome en el espejo y sonriendo. No porque todo sea perfecto, no lo es, sino porque sobreviví a algo que pensé que me destruiría, porque mis hijos están sanando, porque descubrí una fuerza que nunca supe que tenía. Mañana comienzo las clases para esa certificación que mencioné. El próximo mes, los niños y yo tomaremos unas vacaciones en la playa, nuestro primer viaje familiar real desde que todo sucedió. Mako podría unirse a nosotros por un día si los niños se sienten cómodos con eso. No sé qué depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, realmente tengo ganas de descubrirlo.